Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por quedarse a escuchar. En este nuevo video tenía ganas de que charlemos un poco respecto al ego, el ego, y poder darles mi perspectiva también de cómo acercarnos al ego, cómo hablarle y cómo aprender a integrarlo, ¿sí? Esto es un camino de integración. El camino espiritual es un camino de integración. No es un camino de separación, no es un camino de negación, no es un camino de escapismo, ¿sí? Esas son todas caídas de conciencia o falso entendimiento. Lo tenemos que integrar, ¿sí? Entonces, si alguien viene y te dice, es que yo no tengo ego, o yo ya superé mi ego, o está mintiendo o no lo entendió, o está en alguna... en algún delirio místico, por así decirlo. Pero bueno, todos tenemos ego, ¿sí? Todos y todas. Porque el ego es nuestra mente. Es nuestra mente, son nuestros pensamientos, son nuestras programaciones, son nuestras creencias, son nuestras preferencias, es lo que nos gusta y lo que no nos gusta, es nuestra nacionalidad, es todas las cuestiones con las que nos identificamos como personas, es nuestra personalidad, es lo que hemos aceptado como si esto me identifica, esto me hace ser quien soy, ¿sí? Toda esa construcción que tenemos sobre nosotros mismos es el ego, ¿sí? Eso es. Es nuestra personalidad, es nuestras creencias, entonces todas las personas tenemos ego. El problema es que muchas personas viven dominadas o poseídas por sus egos. Y esto sucede porque hay una sobreidentificación con la historia que nos contamos sobre quienes creemos que somos, sobre quienes pensamos que somos, ¿no? Entonces, nuestra historia empezó cuando éramos bebés y nacimos y conocimos a dos seres humanos que eran nuestros cuidadores, nuestros padres. Aprendimos sus costumbres, sus maneras de ser, absorbimos mucho de ellos, las cosas buenas y las cosas malas. También nuestras primeras experiencias nos fueron creando como personitas, ¿no? Hasta que llega un punto en tu vida donde, bueno, algunas personas, no todas, empiezas a observar como toda esa construcción que hiciste de ti mismo y te empiezas a dar cuenta de que muchas de esas cosas no te sirven, no te ayudan en este momento, que tenés que desconstruirte, que tenés que empezar a desaprender un montón de esas cuestiones. Entonces, este es un punto importante porque al empezar un camino de construcción, empiezas como a tomar distancia de tu propio ego y lo empiezas a observar desde un punto de vista de un testigo de la construcción que yo hice de mí misma, ¿sí? Entonces, este es el momento donde uno empieza a ser consciente de sí mismo, ¿sí? Esto es súper importante porque yo siento que seas una persona espiritual o no, te consideres espiritual o no, siempre hay este momento en la vida de las personas donde uno se vuelve consciente de sí mismo o de sí misma y nos empezamos a cuestionar, ¿sí? Nos empezamos a cuestionar nuestras creencias, por ejemplo. Entonces, bueno, volviendo al punto, el ego es toda esta creación de la persona que nosotros creemos que somos, ¿sí? Entonces, es una construcción de nosotros mismos que queremos defender, ¿no? O que el ego quiere defenderse a sí mismo. Entonces lo que sucede es que cuando uno empieza un camino espiritual, empiezas a desafiar mucho a tu propio ego, ¿sí? Porque lo empiezas a poner a prueba, entonces empiezas a cuestionar. Y el ego en realidad no quiere cuestionar nada, quiere que sigas siendo la persona que siempre fuiste y que te sigas identificando
con las cosas que te hacen ser quien eres, ¿sí? A mí siempre, por ejemplo, digamos, a mí siempre me gustó la pizza. Y un día me doy cuenta de que soy intolerante al gluten y que no puedo comer más pizza. Y el ego me tira un berrinche ahí, como, ¿cómo? O sea, ¿cómo no vamos a comer más pizza? Si la pizza nos gusta, si está asociada a todos estos momentos maravillosos que vivimos en nuestra vida, con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿sí? Entonces tira berrinches. Cuando queremos hacer un cambio en nuestras vidas, un cambio positivo, porque el hecho de dejar de comer el gluten, si te cae mal, es algo que es positivo para ti. Pero a veces el ego se encapricha tanto con no perder sus identificaciones y sus apegos, que prefiere que te hagas daño a que cambies. Y esto lo podemos ver con muchas cosas. Por ejemplo, otro ejemplo son las adicciones. Digamos que quieres dejar de fumar, pero has fumado durante tantos años que a pesar de que tus pulmones estén afectados, toda tu laringe, tu sistema respiratorio esté afectado y sepas conscientemente de que tenés que dejar de fumar, tu ego está tan apegado a la sensación, a las atribuciones, a los momentos que están asociados con el cigarrillo o con el tabaco, que igual prefiere que sigas haciéndote daño antes de que realmente puedas tener un cambio, ¿sí? Entonces, les quiero dar como ejemplos de cómo te habla el ego, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar ejemplos personales. Cuando yo decidí empezar a hacer estos videos, que me costó mucho tiempo, porque obviamente yo estaba batallando mucho con mi ego, porque mi ego me hablaba y me decía como, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer esto si a nadie le importa? Nadie lo va a mirar, a nadie le va a gustar, nadie tiene el tiempo para escuchar lo que tienes para decir. Mejor quedémonos haciendo nuestras prácticas tranquilas, ahí en lo privado. No tienes por qué exponerte, ¿para qué te vas a exponer? O sea, vas a fracasar. Para mí es mejor que no gastemos energía en eso. Ya, así. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo hago es desidentificarme de mi propio ego y convertirme en el testigo de esos pensamientos. Entonces, cuando yo los puedo observar y no me identifico con ellos, yo sé que vienen de mi ego y sé que es puro miedo, ¿sí? Porque en realidad lo que hace mi ego es me está tratando de proteger, me está tratando de cuidar de los peligros de la exposición. ¿Se entiende? Es como que no quiere que las cosas cambien, le tiene miedo al éxito y le tiene miedo al fracaso, porque el ego es muy miedoso. Entonces, o te paraliza o critica a otros, o sea, hace mucho eso. También es esa voz que te critica a ti mismo o a ti misma, también está todo el tiempo criticando a los demás, ¿sí? O haciéndote sentir mal o haciéndote sentir superior. Lo cual, a ver, nadie es mejor que nadie, ¿sí? O sea, no somos mejores ni peores que nadie, todos estamos viviendo experiencias humanas, cada persona tiene su camino, cada persona tiene sus talentos, cada persona tiene su forma de ser, que es maravilloso porque somos todos únicos e irrepetibles, pero el hecho de que seamos únicos e irrepetibles no significa que seamos mejores o peores que nadie. Somos diferentes. Y en esa diferencia está la riqueza de este planeta y de esta experiencia. Es de esta la manera en la que nos retroalimentamos a nosotros mismos, ¿sí? Su conciencia es mi conciencia y mi conciencia es su conciencia. Al final estamos todos en el mismo campo de información. Entonces nos nutrimos de todo lo que existe. Pero sí es importante que aprendamos a identificar nuestro ego para poder pasar al objetivo, que sería integrarlo, ¿no? Porque la idea no es rechazarlo, ¿sí? La idea es que lo podamos integrar y que lo podamos amar como una parte de nosotras que en realidad está muy asustada y que tiene mucho miedo, porque así fue programado o programada. Sí, entonces no es como decir yo no tengo ego,
sino más bien es como, hay una parte de mí que todavía le dan miedo a un montón de cosas y que es una parte muy insegura, que a veces me paraliza, que a veces me hace sentirme que soy mejor o peor que otras personas, que a veces juzga, que a veces me juzga a mí y juzga a otros. ¿Sí? Pero si lo aprendemos a observar y lo aprendemos a identificar, ya estamos ganando la batalla, ¿sí? Nosotros vamos a batallar con el ego toda nuestra vida hasta que lo logremos integrar, y en el momento en el que se integra ya se convierte, ya está al servicio de tu ser superior, digamos, que es como cuando uno está en este camino te vas volviendo una persona cada vez más de luz, por así decirlo, y el ego representa como nuestra sombra, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo de dualidad donde todo tiene su contraste. Todo lo que la luz tiene oscuridad, el día tiene noche y todo tiene su contraparte porque vivimos en una existencia, en una realidad que tiene la dualidad, ¿sí? Entonces todo tiene su contraste. El ego sería el contraste de la luz, de tu ser de luz, digamos, que todos somos, todos podemos llegar a ser. Entonces, en el momento en el que el ego se integra y que puedes lograr integrarlo, ya no te domina, ya no te controla, ya no estás poseído por tu ego, ¿sí? Estás por sobre él o ella. Y ese es el momento en el que uno se vuelve una persona mucho más integrada, ¿sí? Como ya eres libre de decidir, porque ya te puedes observar a ti mismo o a ti misma, ya eres consciente, te vuelves una persona consciente, ya sabes cómo te habla tu ego, ya logras ver y percibir cuando te está hablando feo, cuando te está criticando, cuando te está tirando para abajo, cuando está tirando para abajo otras personas, cuando te paraliza, cuando te dice no lo vas a lograr, ¿para qué vamos a hacer esto? Cuando te hace pensar que eres mejor que otras personas. Yo lo veo mucho esto. Gente con complejos de inferioridad, que todo el tiempo tienen que estar criticando a otras personas para sentirse mejor consigo mismos. Eso es ego, ¿sí? Es su ego todo triste y todo miedoso porque no se siente suficiente. Todos somos suficientes, ¿sí? No tenemos por qué compararnos con nadie, no tenemos por qué andar por la vida criticando a otras personas. Aprendamos a apreciarnos, ¿sí? El hecho de que alguien tenga muchos talentos y de que le vaya muy bien no te quita nada, no te quita nada. Más bien te puede inspirar, más bien uno puede decir, wow, quiero ser como esa persona, qué increíble. No, estamos para eso, para inspirarnos, ¿sí? Y tenemos que integrar el ego para poder también integrar las virtudes de una personalidad de luz. Estamos en ese camino. Entonces tenemos que aprender a observar nuestra oscuridad, a observar nuestros patrones de comportamiento, a observar cuando estamos siendo personas tóxicas, ¿sí? Porque muchas de esas cosas no son lo que realmente somos, son programaciones mentales nada más, ¿sí? Son programaciones mentales que aprendiste cuando estabas creciendo, quizás tuviste una infancia un poco difícil, quizás tuviste experiencias en la adolescencia que fueron traumáticas, y todo eso se queda, ¿sí? En tu inconsciente, y te hace actuar de determinadas maneras que no están buenas y te hace repetir patrones. Y uno empieza a ganar la batalla cuando empiezas a poder observar tus patrones, a observarte y a decir, sí, o sea, siempre fui una persona celosa, pero eso no es lo que yo realmente soy. Ese es mi ego herido, que fue lastimado en un momento y que yo generé esas inseguridades como autodefensa, pero yo ya no las necesito, no necesito tener esa armadura. Yo ahora sé lo que soy, ya me puedo observar, ya no me controla mi ego, ya no me controlan mis programaciones, ya no me controlan mis traumas. Ahora estoy en el camino de integrar todo eso, de integrarme, de amarme
con todas mis programaciones y con toda la construcción que he hecho sobre mí misma para poder transformarme, ¿sí? Porque si no nos integramos no nos vamos a transformar. Si nos rechazamos, ese no es el camino rechazar lo que somos, lo que nos ha sucedido. Este es un camino de integración, de aceptación, con sabiduría, con conciencia, con amor hacia mí misma y hacia los demás, porque todas las personas son maestros, ¿sí? Si alguien te está reflejando algo, obsérvate a ti, observa si tú realmente tienes eso o no, si es algo que forma parte de tu experiencia humana, si esa cuestión que tanto te fastidia de otra persona no es porque quizás viviste una experiencia en algún momento con una persona similar que te hizo daño y se te quedó grabado como una programación que las personas que son así, que hablan así o que actúan así son de determinada manera, porque ahí es cuando comenzamos a proyectar, ¿sí? Y ahí es cuando comenzamos a juzgar a alguien porque se parece a otra persona, pero en realidad no tienen nada que ver, son personas distintas, ¿se entiende? Pero al ego le encanta criticar. El ego critica, juzga, habla mal de la gente, se cree mejor que otros o se cree peor, o se cree peor en secreto, pero en realidad habla mal de la gente para sentirse mejor consigo mismo. Entonces ya es momento de que empecemos a observarnos, a observar todo este comportamiento y a empezar a transformarlo. Entonces, para terminar el video, lo que quería decirles es que empiecen a hacer el ejercicio de la autoobservación de su propio ego. Que estén presentes, que sean conscientes de que cuando empiecen a hablar mal de alguien, cuando se empiecen a pensar que son mejores que otra persona, cuando empiecen a tener esta voz que les dice que nunca van a lograrlo, que no lo van a poder hacer, que para qué vamos a viajar, que para qué... No, mejor quedémonos en la zona de confort, mejor no salgamos de acá. Por más de que nos estemos mal, así está bien, ya está, ya nos acostumbramos. Ya cuando escuchen esta voz, obsérvense y dense cuenta de que cuando uno se observa, ya ganó. Porque ahí ya puedes decidir no darle bola y decir, no me importa lo que digas, la verdad es que la que decido soy yo. Estas son solo programaciones. Entonces yo voy a hacer lo que yo tengo ganas de hacer, lo que me nace del corazón, no lo que digan mis miedos, no lo que diga mi ego. Que pobrecito, o sea, solamente me quiere proteger porque está muy asustado y tiene mucho miedo. Entonces, era eso lo que quería compartirles. Espero que este video les sirva a las personas que lo quieran escuchar y espero que puedan empezar este camino de aprender a observarse, de observarse todo el tiempo. Voy a hacer un segundo video en el que voy a hablar más sobre el ejercicio de la autoobservación y también haré otro en algún momento sobre la meditación y sobre cómo la meditación ayuda mucho a poder desidentificarnos de esta sobreidentificación que tenemos con nuestros egos y sí, y así empezamos a ganar las batallas. Bueno, muchas gracias por quedarse conmigo hasta este punto. 20 minutos de video es suficiente, así que nada, les mando un abrazo y nos vemos prontito.